Muy bien. Esta es la agenda que a desarrollar. La unidad 3, su título es Relaciones de proporcionalidad y gráficos entre dos variables. Entonces, es una unidad muy importante dentro de métodos experimentales porque nos facilita la herramienta para hacer el análisis de datos. Por ejemplo, en la física 1, después de realizado el experimento, ustedes van a salir del laboratorio con una tabla de datos y si ustedes le preguntan al profesor, mire, ¿cómo analizo los datos? Porque el profesor solamente le va a decir, mire, va a hacer un análisis de datos y va a obtener una ecuación que sea representativa de cómo funciona el fenómeno. Entonces, ¿cómo hacer el análisis de esos datos? Es lo que vamos a aprender acá. Bien, la primera parte está la interpretación y representación gráfica entre magnitudes. Vamos a ver a partir de un fenómeno, y he tomado como ejemplo esta tabla de datos, nosotros salimos con tablas de datos. Entonces, ¿qué hacer? Pero esa es la gran pregunta. Bien, tenemos que analizarla. ¿Y en qué consiste analizarla? Pues analizar esos datos contenidos en la tabla implica aplicar un método y obtener una ecuación. Pero el primer paso que debemos hacer al tener una tabla de datos es hacer un gráfico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con la tabla de datos y no hacemos un gráfico, ¿cuál es la información que podemos obtener? Bueno, vean que acá dice observación. Este es número de medida. En una de las reuniones anteriores les expliqué que el término observación en un experimento implica medida. Entonces, ¿qué se midió? La variable D y la variable F. Y se obtuvieron estos datos. Se obtuvieron 4 datos. Se tomaron 4 observaciones. Entonces, ¿qué podemos ver en la tabla de datos? Que a medida que D disminuye, la variable F aumenta. Entonces, ¿qué nos dice eso? De que la variable D disminuye, pero la variable F está aumentando. Vean en sentido contrario, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces podemos decir, lo único que podemos averiguar es que la relación entre las variables D y F es una relación inversa. ¿Por qué? Porque cuando una aumenta, la otra disminuye. Y hasta ahí. Pero, ¿por qué es importante el gráfico? Porque vean que visualmente ya podemos ver cómo varía, cómo se relaciona la variable D y la variable F. Vean, a través de este gráfico nos da la idea de que a medida que D disminuye, la variable F aumenta. Entonces, D disminuye y F aumenta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un gráfico? Que nosotros podemos caracterizar ese gráfico y asignarle una ecuación general. Ya teniendo la ecuación general, vamos a la parte matemática de cómo determinar las constantes de la ecuación y llegar a obtener una ecuación. O sea, ¿cuál sería el procedimiento? Tabla de datos, gráfico, ecuación general y el método para determinar las constantes. Eso nos quiere decir la primera parte. Ahora la segunda, el 3.2 dice,
proporcionalidad directa entre una variable y otra elevada a un exponente n, elevada a un exponente. ¿Cómo se le llama esta función? A esta función se le llama función potencial porque una de las variables está elevada a una potencia n. Veamos, expliquemos esa parte. El caso de que una variable esté elevada a un exponente n, y igual k por x a la n, a esto se le llama la función potencial. ¿Y cuáles son las tendencias de la función potencial? Tenemos tres casos. Cuando n, el exponente, es mayor que 0 y menor que 1. Tenemos esa tendencia. Cuando n es menor que 0, nos da una inversa. Y cuando n es mayor que 1, vean una parábola respecto al eje Y. A medida se incrementa n, la curva se va pegando al eje Y. El crecimiento es más rápido. Muy bien. Entonces, vean, estas son las tres posibilidades que nos puede dar la función potencial. Entonces, en la primera parte, si nosotros de esta tabla identificamos la tendencia de este gráfico, vean, llegaríamos a este caso. Ahora diríamos, bueno, es una función potencial y viene la parte ya de análisis matemático para llegar a la ecuación. Veamos ese análisis. Tenemos la función potencial. Entonces, si pasamos dividiendo x a la n, tenemos que los cocientes de y entre x a la n son constantes. Por lo que el cociente y1 x1 a la n es igual a y2 sobre x2 a la n. Aquí tenemos el resumen. Entonces, y1, x1, podemos tomar valores de la tabla. x1, x2, y1, y2, podemos tomar valores de la tabla y la incógnita es n. Entonces, analíticamente, ¿cómo calculamos n? Aplicando a la ecuación logaritmo. Ustedes vean, aplicamos logaritmo al primer miembro y aplicamos logaritmo al segundo miembro. Despejamos n y aquí tenemos la ecuación que nos permite calcular el valor de n. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos valores de x necesitamos para calcular n? Necesitamos x1, x2. ¿Cuántos valores de y necesitamos para calcular un valor de n? Necesitamos 2. Esto nos dice que por cada par de datos nosotros podemos calcular un valor de n. Por ejemplo, con el dato 1 y el dato 2, un valor de n. Con el valor de 2 y el valor de 3, otro valor de n. Y con 3 y con 4, otro valor de n. Entonces yo le hago la pregunta. Si nosotros tenemos una tabla de datos, ¿qué será conveniente? Y es una función potencial, y estamos en este caso. ¿Qué será lo conveniente? ¿Calcular un único valor de n o calcular todos los n posibles que podamos de la tabla, que nos permita la tabla? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, fíjense de que cuando se mide, se cometen errores, ¿verdad? Pequeños errores. ¿Por qué? Porque las causas de error son 4: la persona, el instrumento, el ambiente y el método. Entonces, quiere decir que no podemos asegurar que las medidas que hemos tomado tienen error. Claro que tienen error. Entonces, lo conveniente sería calcular todos los n posibles. Por ejemplo, ¿cuántos n posibles sería? 1 con estos 2
y 3. Teniendo los tres valores de n, sacamos el n promedio y ese sería el n de la ecuación. Y hemos calculado ya la ecuación. Vean, el n. Ahora viene k. ¿Cómo calculamos k? Bueno, despejando los y1 sobre x1 a la n, pasando dividiendo x a la n, calculamos k. ¿Cuántos valores de k podemos calcular? Vean que para calcular un valor de k, solo necesitamos y1, x1, y2, x2. Quiere decir que para cada valor podemos calcular un valor de k. ¿Cuántos son? 4, tomando como ejemplo esta tabla. Obtenemos el valor promedio de k y ese sería el k que pondríamos en la ecuación final. Y esa sería la ecuación que representa el fenómeno. Muy bien. Vean de la función potencial. Preguntas. Si hay preguntas, pueden hacerlas. Ya vimos cómo determinar las constantes n y k. Ahora vean, lo que hemos hecho es el método analítico. Aquí tenemos lo más importante. Pero nosotros en esta tabla, ¿sí?, podemos agregarle una columna para n y otra columna para k, obtener los valores promedios y aplicando esta formulita, pues llegamos a determinar las constantes de la ecuación potencial a partir de una tabla de datos. A este método, donde se utilizan ecuaciones, se le llama método analítico. ¿Por qué? Porque utilizamos ecuaciones, pero también podemos utilizar las escalas logarítmicas para determinar los valores de k y n. Muy bien. Para eso se utilizan el papel logarítmico y existen dos tipos de papeles con escalas logarítmicas. El log-log, que es papel logarítmico, comúnmente le llama papel logarítmico o log-log, y el papel semilogarítmico. Semi porque solo una escala está señalada a escala logarítmica y la otra escala es escala lineal o natural. Imagínense que este problema que tenemos acá lo resolvemos por el método analítico, pero queremos también darle solución por el método gráfico. Desde luego que si ustedes me preguntan cuál es el método que más se va a acercar a la solución, pues el método analítico. A los valores con menos se va a acercar a los valores donde el error es menor. O sea, mejora la exactitud. Pero nosotros podemos también determinar el valor de las constantes en forma gráfica, utilizando papel. ¿Qué tipo de papel? Hagámoslo esa pregunta primero. Imagínense que nosotros tenemos la tabla y identificamos una de las tres tendencias. Y sabemos entonces que es una función potencial. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de papel debemos aplicar? ¿El log-log o el semi-log? Para eso lo vamos a responder de esta forma. Apliquémosle logaritmo a la ecuación. Logaritmo de y es igual a logaritmo de k más n por logaritmo de x. Podemos ver en la ecuación logarítmica que tanto la variable y, que graficamos en el eje vertical, como la variable x, que graficamos en el eje horizontal, están afectadas por logaritmo. Esto nos dice que necesitamos un papel log-log. ¿Por qué? Porque tanto y como x están afectadas por logaritmo. Entonces tenemos este papel, vean, donde aquí tiene un ciclo
otro ciclo, con divisiones logarítmicas. Esta es una escala logarítmica. Aquí lo mismo, tenemos una escala logarítmica. Muy bien, imaginemos que teníamos una tabla de datos. Quiero aclarar de que este gráfico que está acá no corresponde a esta tabla, sino que a manera de ejemplo nada más. Imagínense que de una tabla de datos nosotros inmediatamente dibujamos en papel o globo y sabemos por qué lo estamos haciendo, porque la variable y y la variable x están afectadas por logaritmo. Hacemos el gráfico, vean, aquí tenemos los puntos. Y cuando graficamos en papel con escalas logarítmicas, debemos de saber un principio bien básico. Nosotros vamos a graficar una tabla de datos que atiende a un comportamiento de una función potencial. Vean que son curvas. Cualquiera de estas tres, a manera de ejemplo, es una curva. Si los datos de una curva nosotros los graficamos en papel con escala logarítmica, tiene que darnos una línea recta. Eso anótelo, grábelo, porque lo que estamos graficando es una línea recta. Vean aquí cuál es la pendiente. N multiplica la variable que ven en el horizontal. Logaritmo de K es una constante. Entonces, esta es la ecuación de una recta en papel low. No nos puede dar una curva. Cuando grafiquemos en papel con escala logarítmica, nuestra tendencia debe ser a obtener una línea recta. Ahora, si los puntos no salen en línea recta, usted tire una recta promedio o aproximada, pero no va a graficar una curva. Muy bien, interpretemos los resultados en el papel o globo. Sabemos que es una función potencial. ¿Qué es el intersecto? Fíjate acá el papel logarítmico, su origen, la escala logarítmica, su origen es 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con logaritmo base 10 y tenemos que el origen es 1. Muy bien. 10 elevado a la 0 da 1. Entonces, las dos escalas tienen como origen 1. Aquí es 10, aquí es 100. Entonces, si tengo 10, aquí sería 20, 30, hasta llegar a 100. Entonces, aproximadamente yo les voy a decir, bueno, yo leo 22. ¿Y qué es 22? Es la constante K. Si alguien me pregunta, mire, pero aquí dice el logaritmo de K. Pero el gráfico, estas divisiones logarítmicas, al poner un punto acá, ya le han sacado el logaritmo. Entonces, aquí solo leemos y decimos K, esta K es 22. Ahora, ¿cuál es la pendiente? Calculamos la pendiente, logaritmo de este punto menos logaritmo de esto, entre logaritmo este delta de logaritmo. O sea, delta de logaritmo en Y sobre delta de logaritmo en X. Esa es la pendiente y el valor de N. De la forma que está orientada la recta, vean que es una pendiente negativa. Entonces le asignamos a la pendiente un valor negativo, que sería el exponente. Y ya tenemos los valores de K y N, calculados en forma gráfica. Muy bien. Vean, esto es lo que estaríamos diciendo de el manejo de la escala logarítmica. Ahora hay un caso de la relación exponencial entre dos variables.
¿Por qué le llama relación exponencial o función exponencial? Porque una de las variables, en vez de ir de base, va de exponente. De ahí el calificativo exponencial, relación exponencial. En el caso de la relación exponencial, hay dos posibilidades. Una, que sea una exponencial creciente y otra que sea una exponencial decreciente. Entonces tenemos dos tendencias, a diferencia de la función potencial. Entonces, para darle solución a partir de una tabla de datos a esta ecuación, imagine que tenemos una tabla de datos, graficamos y nos dio una de estas tendencias. ¿Cuál es la diferencia con la función potencial? Vean que el intersecto no es en cero, sino que es diferente de cero. Y también en exponencial decreciente, vean, el intersecto es diferente de cero. Pero vean estas dos ecuaciones, esta parte de cero, intersecto cero, esta de intersecto cero, esta no toca los ejes. Entonces, pero acá vean, esta sí toca un eje. Entonces quiere decir que para diferenciar si un gráfico es potencial, pues debemos de observar el intersecto. Muy bien, consideremos que tenemos una tabla de datos y que nosotros hemos graficado y que nos da una de estas tendencias. Justifiquemos en qué tipo de papel debemos de graficar. Entonces, para eso, imaginen una pregunta de examen. Si usted tiene esta tendencia, demuestre en qué tipo de papel con escalas logarítmicas graficaría para obtener el valor de las constantes. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo a la ecuación, a ambos lados de la ecuación. Logaritmo de y es igual a logaritmo de a más x por logaritmo de d. Entonces, ¿qué resulta acá? Que la variable y está afectada por logaritmo, pero la variable x no está afectada por logaritmo. Ah, entonces, ¿qué tipo de papel necesitamos con escala logarítmica? Un papel que en el eje vertical, donde vamos a graficar la variable que representa y, con escalas logarítmicas, pero la variable x no está afectada por logaritmo. Entonces, la escala horizontal debe ser escala lineal. Ven que acá que la distancia entre 1 y 2 es igual entre 1, la distancia entre 0 y 1 es igual a la distancia entre 1 y 2 y así, ¿ves? O sea, es característica de una escala lineal, donde vamos a graficar x, que es la variable que no está afectada por logaritmo. Ahora interpretemos cómo determinar los valores de a y d. Fíjate que acá, para determinar la variable, para determinar la constante a, está fácil. ¿Por qué? Toda cantidad elevado a la cero, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, si x igual 0, es 1. Y igual a y nos da el intersecto. Pero si aplicamos papel semi-low, debemos de llegar a la misma respuesta. Entonces, ve el intersecto es 1. Y decíamos de que el intersecto lo tomamos el valor que tiene. Entonces, ¿cuánto vale la constante a? Vale 1. A vale 1. Ahora la pendiente, ¿cuánto vale la pendiente? Vean, vale el logaritmo de d.
¿Y cómo podríamos determinar la pendiente? Bueno, seleccionamos dos puntos. Delta low en Y sobre delta low en X. Perdón, delta low en Y sobre delta X. ¿Por qué? Porque esta escala es lineal. Sería delta low en Y entre delta X. Si tomamos este punto y este, sería el logaritmo del valor de este punto menos el logaritmo del valor de este punto. Vean. Y vemos que la pendiente es positiva. Entonces, del logaritmo de D es la pendiente. La pregunta es, bueno, pero nosotros queremos D, no queremos logaritmo de D. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar el antilogaritmo. ¿Y cómo se aplica el antilogaritmo? Tomando la base, ¿cuál es la base de estos logaritmos? 10. Y elevándola, esa base 10, al logaritmo de D, que es la pendiente. Entonces ahí nos va a dar el valor de D, porque estamos realizando la operación contraria, antilogaritmo. Muy bien, esa es la primera parte, que es la respuesta a los contenidos que se van a desarrollar. Un comentario sobre papel a escalas logarítmicas. Modernamente, con todos los paquetes informáticos sobre matemática, pues ya el hecho de dibujar en papel logarítmico, pues es una herramienta muy buena, pero es un tanto difícil de encontrar en las librerías papel con escala logarítmica. Eso no es problema. ¿Por qué? Porque hay páginas en internet donde usted puede entrar y le dan un gráfico, ya sea en escala logarítmica o semilogarítmica, lo baja y de ahí está tomando usted para imprimirlo y estar trabajando con esa herramienta. Para el caso particular nuestro de métodos experimentales, en la unidad 3, folleto unidad 3, ahí se le ha facilitado las tres clases de papel. Papel con escala lineal, tanto en Y como en X, papel low-low y papel semi-low. ¿Verdad? Ahí lo tienen ustedes para evitarles que ustedes anden buscando. Muy bien, veamos si hay alguna inquietud sobre esta primera parte. Muy bien, resumen entonces. Dice relaciones de proporcionalidad entre una variable y una variable X. Esas variables, según el experimento, pueden cambiar de nombre. Por ejemplo, en la segunda parte, con la guía de discusión, vamos a hacer un problema de la relación entre el perímetro y el diámetro de varios discos. Entonces ahí vamos a ver de que partiendo de una tabla de datos, nosotros podemos determinar una ecuación. Entonces la primera parte dice, bueno, ¿cuáles son las ecuaciones que tenemos? La ecuación lineal, y igual a k por x, que resulta una línea recta. Y tenemos rectas que intersectan con el eje y no en cero. Entonces ya las vamos a ver en la segunda parte. Después viene la función potencial.
La podemos resolver analíticamente y gráficamente. ¿Cómo demostramos que el papel que debemos utilizar para graficar datos de una función potencial? Aplicándole el logaritmo. Y se ve que tanto y como x quedan afectados por logaritmo. Puede ser de que el gráfico que resulte sea una función exponencial. Entonces, al aplicarle el logaritmo, podemos demostrar que una de las variables que está haciendo la veces de x, no está afectada por logaritmo. Por lo tanto, debemos de graficarla a escala lineal. Entonces, para la función exponencial, debemos de tener un papel semi-logarítmico. La escala vertical logarítmica y la escala horizontal lineal. Eh, Debemos de esperar de que los valores de las constantes sean exactamente iguales por el método analítico y por el método gráfico. Fíjense de que no. ¿Por qué? Porque son métodos diferentes, pero sí muy cercanos, ¿verdad? Así es que una solución rápida es graficar y obtener las constantes. La otra, pues, de la tabla de datos calculamos tantos valores de n como sea posible que nos permita la tabla y tantos valores de k. Sacamos los valores promedios de cada una de las constantes y esa sería la constante que pondría. ¿En qué orden decimal tendríamos que ponerla? Porque en el cálculo nos daría, podría dar hasta 100, hasta 10 cifras decimales. Las aproximamos a los valores que tienen los datos de la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense en un diámetro que me dan hasta centímetros y en los cálculos que hago, a cuánto debo aproximar el número de cifras decimales, como máximo a los valores que tiene la tabla, de los valores de las variables que me están proporcionando. Bien, hoy vamos a la guía de discusión. Recordarles que cada grupo tiene asignado diferentes preguntas, por lo tanto, si ustedes visitan los videos de otros profesores que le ponen como disponibles en el aula, ustedes van a encontrar la respuesta a otras preguntas y a otros problemas y van a tener pues casi solucionada la guía, ¿verdad? Bueno, lo que nos tocaron nosotros dice en la sección A, definir y explicar los siguientes términos. Eje de las ordenadas. Cuando nosotros vamos a ubicar un fenómeno en el espacio, necesitamos un marco de referencia y necesitamos un sistema de coordenadas. Entonces podemos, en este caso, vean que estamos en el plano, el eje horizontal, donde graficamos X, o aquella magnitud que está haciendo las veces de X, se le llama eje de las abscisas. El eje vertical, el eje de las ordenadas, que es la pregunta que nos hacen, eje de las ordenadas. Entonces, estos dos ejes están a 90 grados. Entonces vean que nosotros podemos ubicar cualquier punto con el par ordenado XY. El origen de coordenadas, desde luego, es el 0. Entonces nosotros estamos, cuando graficamos, cuando ponemos puntos, por ejemplo, de un cuerpo que se está moviendo en el plano, entonces lo estamos haciendo como referencia al eje 0, perdón, al punto 0. ¿Qué significa eso? Que el observador del fenómeno va a estar ubicado en ese punto.
Entonces es un marco de referencia. Podemos ubicar cualquier punto en el plano con un par ordenado X, Y. Ahora el concepto de pendiente de una recta. Pendiente de una recta. Cuando nosotros tenemos una recta, podemos asignarle, en cuanto a la proporcionalidad, podemos mencionar esa proporcionalidad escribiéndolo de esta forma. Y es directamente proporcional a X. Y vean que en este caso, cuando X igual 0, Y igual 0. Entonces es una ecuación donde nos dice que el origen es 0. Y igual K por X. Una relación lineal entre la variable X y Y. ¿Qué significa eso? Que si X aumenta, Y aumenta en la misma proporción. Por lo tanto, el cociente, si delta Y aumenta, delta X aumenta. Entonces el cociente va a ser una constante, que es la pendiente que marca la inclinación de esa recta con respecto al eje horizontal. Entonces la pendiente es una constante que caracteriza la inclinación de una línea recta. A esto se le llama relación directamente proporcional o relación directa, que es la más sencilla. Pero ¿qué pasaría si la línea recta no intersecta en el origen? Que es el caso más general. Entonces vean que acá no podemos decir que Y es proporcional a X. ¿Por qué? Porque no conocemos el comportamiento de Y de X en este punto, porque ahí no tenemos gráfico. O sea, antes del intersecto B no hay información de cómo varía la curva. Entonces, no podemos decir la relación directamente proporcional entre las variables Y y X. Entonces, ¿cómo mencionamos? ¿Cómo caracterizamos esa relación de proporcionalidad? El delta Y es proporcional al delta X. O sea, el incremento en la variable Y es directamente proporcional al incremento en la variable X. O sea, hay una relación de proporcionalidad directa entre los incrementos, no entre las variables, sino que entre los incrementos de la variable. Entonces, quiere decir que el cociente delta Y sobre delta X es la pendiente y la ecuación sería una recta con intersecto. Bien, de la parte B, preguntas de opción múltiple. Y nos preguntan, pregunta 4. Traigamos esa pregunta 4. Aquí está. La relación entre las variables B y T está dada por la ecuación. Aquí tenemos la ecuación. Podemos ver que tiene intersecto. Y de acuerdo a esta ecuación es correcto afirmar que. Y nos plantean las 4 alternativas de solución, los literales. Fíjate acá, la A, ¿por qué no es correcta? Porque dice B es directamente proporcional a T entre las variables. Y aquí vemos que la recta intersecta no en 0, sino que en un valor positivo, 19.6. ¿Cuál es la pendiente? A delta B sobre delta T, 9.8. Entonces aquí está la respuesta correcta,
delta B sobre delta T es igual a 9.8. ¿Cómo se le llama a este tipo de proporcionalidad? Cuando el intersecto no es en cero de una línea recta, se le llama relación lineal. Podemos decir la relación de proporcionalidad entre la variable y la variable x es una relación lineal. Vean que sustituye a una relación directa. Cuando hay intersecto, es una relación lineal entre las dos variables. Bien, seguimos. La B13 dice la gráfica ilustra la relación entre las variables P y Q. De acuerdo a la forma del gráfico, es correcto afirmar que la expresión cuantitativa entre las variables es, o sea, una expresión cuantitativa entre dos variables es la ecuación. ¿Por qué cuantitativa? Porque ya hemos calculado las constantes y ya no las tenemos en forma general, sino que tenemos valores específicos para las constantes, para esos datos con que se graficó. ¿Qué tipo de función es? ¿Será una función potencial o será una función exponencial? Veamos, ¿alguien que quiere intervenir? Por lo visto anteriormente, ¿será potencial o será exponencial? Bueno, fíjense que si nosotros regresamos a ver los gráficos, ese caso se refiere a este. Es una función potencial donde n es mayor que 1. Vean que con la tendencia podemos al menos ubicar el rango de n, mayor que 1. Entonces es una función potencial. Aquí está, ¿bien? Entonces dice dónde el valor del exponente debe ser. Y nos dicen, bueno, ¿cuánto debe ser? Mayor que 1. Viendo la tendencia, este gráfico es cuando n es mayor que 1. Si n aumenta, ¿qué va a suceder? La parábola se va pegando más al eje vertical. Entonces, en la primera parte ya vimos cuando tenemos una función potencial. Característica de la función potencial es que la variable que hace las veces de x está elevada a una potencia. De ahí el calificativo de función potencial. Entonces calculamos, ya deducimos en la parte primera, cómo calcular el valor de n. Pero acá, en esta pregunta, nos dicen lo siguiente, que nos piden que digamos si es correcta la expresión que nos presentan. Entonces, si la ecuación corresponde a una relación entre variables y dice que n se calcula de esta forma. Esta pregunta es de falso verdadero. Entonces, si nosotros vamos a ver la primera parte,
Vamos a ver de que esta es la fórmula correcta para calcular para la función potencial el valor de n. Logaritmo de y1 sobre y2, logaritmo de x1 sobre x2. Podemos hacerlo al revés, por ejemplo, logaritmo de y2 sobre y1, logaritmo de x2 sobre x1. Pero vean que en el numerador el logaritmo lo sacamos de un cociente de y en el denominador de un cociente de x. Mientras que en la pregunta que nos hacen, vean aquí en el numerador combinan y con x, también el denominador. De ahí podríamos decir, bueno, este es falso. Pero la demostración, ¿cuál sería? Apliquémosle el logaritmo a la ecuación potencial, a ambos lados. Logaritmo de y igual logaritmo de k más n por logaritmo de 1. Entonces aquí tenemos una ecuación. Vean, esta ecuación está evaluada en y1 y x1. ¿Cuáles son las constantes? N y k. Para un sistema de dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesitamos? Dos. Igual número de incógnitas, igual número de ecuaciones. Entonces, evaluemos esta misma ecuación, pero en el punto 2. Y2, X2. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Ahora podemos resolver para encontrar K y N el sistema de estas dos ecuaciones. Debido a la característica que en las dos aparece el logaritmo de K, se ha restado acá las dos ecuaciones, la ecuación 1 menos la ecuación 2. ¿Para qué? Para que desaparezca en esa resta el logaritmo de K. Entonces nos queda de esta forma. Vean que un cociente, una diferencia de logaritmos, por las propiedades se vuelve un cociente. Entonces aquí tenemos, vean, la ecuación correcta. Logaritmo de y1 sobre logaritmo de y2 sobre logaritmo de x1, x2, que difiere de la que está acá. Entonces la respuesta a esta pregunta es falso, ¿verdad? Falso. Muy bien. La sección C. Preguntas de falso verdadero. Dice, dos magnitudes y y x son directamente proporcionales si el cociente entre ellas es constante. Si tenemos la ecuación y igual a k por x, vean que sale de acá, pasando x multiplicando acá, y igual a k por x, es una recta que parte del origen, porque cuando x igual 0, y igual 0. Entonces dice, dos magnitudes y x son directamente proporcionales si el cociente entre ellas es una constante. Es correcto. Y aquí vean, me vuelven a hacer la pregunta anterior, para ir en forma de texto. Si la ecuación y igual a k por x a la n corresponde a una relación entre las variables y x, que es una función potencial, la ecuación para determinar n es igual, y vean que me presentan la misma alternativa. Hay un cociente entre una variable y una variable x. Hemos visto y en dos casos que eso es incorrecto. Si acá hubiera y2 sobre y1 y x2 sobre x1 sería correcto, pero vean, están mezclando en el numerador las dos variables y en el denominador las dos variables. Esto es falso. Muy bien, y tenemos
La opción en una gráfica no siempre la escala vertical será igual a la escala horizontal. Ven que acá no se refiere a papel a escala lineal, no se refiere a papel low-low y no se refiere a papel semi-low, sino que es un caso general, en una gráfica, dice. No siempre la escala vertical será igual a la escala horizontal. ¿Qué han notado ustedes en lo que hemos explicado hasta ahora? Bueno, que vean, tenemos escalas logarítmicas y escalas lineales, en el caso de la función exponencial. Tenemos gráficos a escalas lineales donde la horizontal está dimensionada diferente a la escala vertical. Entonces, no siempre se quiere decir que pueden haber, que se dé el caso, que la escala eh, horizontal sea igual a la escala vertical, pero no siempre. Podemos tener escala lineal con una dimensión y escala vertical con otras dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, en papel a escala lineal? Que se cumple el hecho de que solamente debe cumplirse el hecho que los espaciamientos en cada una de las escalas sea el mismo y tenga el mismo valor. En el eje Y puede ser más grande, pero esos espaciamientos van a ser iguales y van a tener el mismo valor. No necesariamente el mismo valor de la escala horizontal. Esta pregunta es verdadera o la respuesta es que es una verdad. Muy bien, ahora vamos al problema. Dice, la tabla de datos que se presenta a continuación muestra la medida del perímetro P y del diámetro de varios discos de madera. Aquí está el problema. Entonces, tenemos varios discos. De esos discos hemos medido el diámetro y hemos medido el perímetro. Imagínese usted con una cinta flexible, una cinta métrica flexible. Medimos el diámetro y medimos el perímetro. El perímetro es la circunferencia que define el círculo de ese disco. Entonces aquí viene una pregunta cuando nos afrontemos a esto. ¿Qué debo graficar en el eje X y qué debo graficar en el eje Y? Aquí vean ustedes que las variables son D, diámetro, y P, perímetro. Sus unidades son metros. Entonces, respondamos a la pregunta. ¿Qué voy a graficar en el eje Y y en el eje X? En experimentación, se toma el criterio siguiente. Se le da la categoría de variable independiente, aquella que se grafica en el eje horizontal, y variable dependiente a la que se grafica en el eje vertical. Vean que esto rompe las reglas matemáticas. En experimentación hay algunas reglas de orden matemático que no se pueden adaptar. Entonces el experimentador tiene criterios para saber qué va a graficar en X y qué va a graficar en Y. Bueno, pero hay algo al final que si graficamos cualquiera en el eje X y el eje Y, solo son dos variables. La ecuación que resulte va a ser válida, ¿verdad? Esto nada más es un principio para ir ordenando los datos,
Pero si lo hacemos al revés, pues la ecuación sería un tanto distinto de las constantes, más que todo la constante K, pero sería válido. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿cuál de las dos? Imaginen cuando estén midiendo, ¿cuál de las dos creerían ustedes que para ustedes sería más fácil medir con una cinta métrica flexible? ¿El perímetro o el diámetro? Bueno, el perímetro sería más fácil medir el diámetro. Entonces graficamos como variable independiente en el eje X, como variable dependiente en el eje Y, aclarando, ¿verdad? Que si nosotros lo hacemos al revés, no es un error. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los exámenes? Se les dice, haga el gráfico de P contra D. El criterio es que la primera que se menciona, la primera variable que se menciona, hace las veces de Y y la segunda las veces de X. Entonces, al decirlo, por ejemplo, en forma enunciado, grafique, haga el gráfico de P contra D. ¿Qué nos están diciendo? Que grafiquemos P en el eje Y, que es la primera, y la segunda es X. Construya el literal B, construye el gráfico que relacione las variables P y D de acuerdo a su justificación en el literal A. Entonces dije que la variable que es más fácil de medir es el diámetro, por lo tanto hace las veces de variable independiente, se grafica en las abscisas, en el eje X, construye el gráfico y aquí tenemos el gráfico. Vean que es una línea recta. Pero pasará por el origen. Eso lo podemos ver. Vean que el gráfico, la ecuación general sería Y, que es P, una constante por D. Entonces la constante hace las veces dependiente. Pero ¿qué sucede? ¿Cuánto valdría P para un disco donde el diámetro es cero? P valdría cero. Entonces de esa forma decimos, este gráfico lo podemos prolongar hasta el origen. Y es una relación lineal. La variable P es directamente proporcional a la variable D. Es una relación lineal. La pendiente delta P sobre delta D me da 3.14. Entonces, Y, que es igual a P, es igual a 3.14P. D. Yéndolo a las ecuaciones de un disco, el perímetro es 2pi r, pero r es el diámetro entre 2. Entonces vean, aquí se elimina el 2 y el 2 y nos queda pi por d, por el diámetro. ¿Cuánto vale pi? 3.1416. Le hemos dejado en dos cifras. 3.14. Y vean que coincide con lo que hemos obtenido. Muy bien. Veamos si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Muy bien, yo sé que están preocupados por el examen. ¿Cómo estudiar la unidad 2?
Ya les mencioné a nivel de sugerencia, desde luego, cómo estudiar la unidad 1, que es un folleto descriptivo de lo que es la inserción de la ciencia y la tecnología en un sistema económico, cómo participa la ingeniería, la arquitectura en una sociedad, transformando recursos en bienes económicos y servicios para la población. Entonces, en la segunda parte, estoy hablando para el parcial de esta semana, pues ustedes en la discusión traten de hacer los problemas, visiten las discusiones de los profesores, comenzando, bueno, referente a los videos, comenzando con la clase, tomen nota y después van a hacer problemas. No cometan el error de, por mucho entusiasmo que tengan, de querer hacer los problemas antes de revisar la teoría. Primero la teoría y después a resolver problemas. Si me encuentro una dificultad en el problema que no sea el procedimiento, voy al video, voy a los videos y ahí voy a encontrar cómo se resuelve.